vamos a continuar InnoTransfer con uno de los investigadores y técnicos que seguro conocéis, es Eliseo Monfort. Eliseo, si quieres subir aquí a mi vera, te voy presentando mientras y les cuento a todos los presentes quién eres, que seguro que lo saben. Vale. Eliseo es miembro del Comité Estratégico de Innovación especializado en descarbonización. La verdad es que ciertamente, viendo tu trayectoria, nos podemos dar cuenta de lo que el señor García Reche nos está contando de la calidad de nuestros investigadores y técnicos. Es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad Jaume I y coordinador del Grupo de Investigación Gaia, Grupo de Ingeniería Ambiental y Energética aplicada a procesos industriales. Entonces, Eliseo, si no me equivoco, pues puedes comenzar y muchas gracias. Muy bien, gracias. Buen día, buenos días. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Lavi también por haber contado conmigo. Cuando me llamó el profesor Corma, pues sí quería participar en el comité. Fue para mí un orgullo, porque soy admirador del profesor Corma, y me comentó si podía formar parte, y bueno, encantado de formar parte dentro del comité. Ahora después os detallaré un poco cómo ha funcionado. Realmente hoy vengo con la gorra del comité, ¿no? de la gorra del AVI, no vengo con la gorra de investigador. Entonces os detallaré un poquito las líneas y lo que se ha hecho dentro de este comité. Pasamos. Bueno, os pongo en situación un poco, porque se puso así en el comité. Un poco el problema que tenemos es de autoabastecimiento de energía en España en general y aquí también. Tenemos un autoabastecimiento del orden del 25%. O sea, solo un 25% de la energía se genera en este caso en la comunidad autónoma, contando la central térmica de Cofrentes, que se está contando como generación propia, cosa que es un criterio también discutible, puesto porque el uranio no es... pero bueno, se genera dentro de la central térmica, con lo cual tendríamos pues una generación del 25%. Es uno de los primeros problemas, aumentar, o que se puso sobre la mesa, es aumentar la capacidad de generación de energética. Claro, ahí tenemos todos los productos petrolíferos, que son todos importados, la parte eléctrica, o sea, están contando toda la energía primaria en global. De ahí solo tenemos, de acuerdo con los datos que os muestro ahí del IBACE, un 25, 27, depende de cómo se cuente, pero vamos, lo importante es el orden de magnitud. Y aquí os pongo el consumo de energía eléctrica para desglosarlo, y lo he agrupado así, en servicios. ¿Usar este micro? ¿Puedo usar este? Sí. Os lo he puesto en servicios, industria y uso doméstico. Más o menos es una tercera parte para cada uno, bueno, así en números redondos. El servicios, en este momento, el consumo eléctrico es del 35%. Veis que todo el tema de climatización de edificios pues ha supuesto que el consumo eléctrico en edificación, que hace años no era significativo, cada vez sea más. El tema en transporte también ha aumentado. Bueno, ahí será el tema de trams, de trenes, aeropuertos, pero bueno, también es significativo, pero bueno, en global el sector servicios, tal y como aparece en ese... El agrupamiento sí que es mío, los datos son del portal de la Generalitat, con un 35%. La industria tiene un 32% y el uso doméstico, lo que son el sector residencial, tendría sobre un 30%. Luego otros sectores tienen menos consumo eléctrico, con lo cual, bueno, pues ahí veis también dónde podríamos trabajar para qué sectores optimizar. La propia universidad, por ejemplo, aquí el consumo eléctrico es grande, ahora se están poniendo cada vez más fotovoltaica. Creo que tenemos sobre 500 kilovatios instalados, más instalaciones en las empresas para autoconsumo, pero bueno, son sectores que tradicionalmente se piensa que la industria va a ser el que más consumo tiene en electricidad, ¿no? Probablemente se va a electrificar más en los próximos años. Si vamos a las emisiones de CO2, que esto sí que viene asociadas al consumo térmico, tendríamos, yo lo he agrupado así, realmente en la directiva no vienen agrupados, vienen como minerales, industrias minerales y industrias por ejemplo, orgánicas, viene otra agrupación, pero lo he puesto como cerámica y vidrio, supone el 42% de las emisiones verificadas. O
sea, las emisiones verificadas son aquellos sectores que están dentro del comercio de emisiones, que suponen un 40% de las emisiones. El 60% son lo que se llaman sectores difusos, que no tienen que realizar esa verificación de emisiones, esa declaración ni esos pagos de las emisiones, pero que emiten el 60%. Dentro de ese difusos estaría todo el transporte, que es casi la mitad, agricultura, otros sectores, sector residencial. Si vamos aquí, vemos como cerámica y vidrio pues es la estrella. En este caso es a donde hay que realizar el esfuerzo de descarbonización. Tenemos baldosas con un 35%, fritas con un 4%, vidrio y tejas. Y si le sumásemos el cemento, que en la directiva estarían las industrias minerales, nos iríamos al 60% en industrias minerales. O sea, es ahí claramente, de acuerdo con la estructura que hay ahora de empresas, donde habría que introducir innovaciones. La refinería supone un 14%, y luego ya los demás sectores pues tienen menos peso. Combustión en sectores industriales, porque en la directiva dice que todas las instalaciones de mayores de 20 megavatios, creo que son 20, ¿no?, el umbral, independientemente del sector donde trabajen, tienen que declarar sus emisiones y verificarlas. Y luego, ¿qué está pasando? Que la generación eléctrica bajó un 17%, o sea, las térmicas es un 17%. Lo que está pasando es que las térmicas están bajando su peso relativo. Antes era el 20 y pico, la central térmica cada vez trabajan menos y entonces los demás sectores pues vamos teniendo más peso. Obviamente la generación eléctrica tiene una hoja de ruta clara, que es con la eólica y fotovoltaica, y cada vez tendrá, lo esperable es que tendrá menos peso. De hecho, en el Plan Nacional que ha presentado España a Bruselas, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, gran parte de la descarbonización en España hasta el 2030 se va a basar en el sistema eléctrico y en el sistema de movilidad. En el sistema eléctrico, los datos que da el Ministerio o que ha presentado a Bruselas y que se ha aprobado en este Plan Nacional son de una reducción del orden del 60 a 70%, creo que son 67, bueno, es una previsión. En cuanto al sector eléctrico, o sea, es ir eliminando carbón y centrales térmicas y instalando renovables, y el sector de movilidad con la electrificación del sector de movilidad y usos Pero el problema que tenemos es que en los demás sectores industriales y concretamente en los que tenemos aquí en lo alto de la tabla, pues no hay unas tecnologías maduras como sí que existen en el sector de generación eléctrica. Entonces, son todas esas tecnologías las que tenemos que madurar, y madurarlas además en pocos años, porque ya en el 2030 deberíamos de reducir las emisiones en el conjunto de la Unión Europea a un 55%, España el compromiso que tiene es sobre el 25%. Bien. Esto, bueno, con esos antecedentes, aquí está, que se pusieron sobre la mesa, y algunos datos que se trataron, ahí está la composición del comité, estábamos de universidades, de representantes de institutos tecnológicos, representantes de tejidos productivos, obviamente de los que más emisiones presentaban, y después de la administración. Y coordinados por, como os decía, como el profesor Avelino Corma. Bien, el objetivo aquí en el proyecto era concretar y priorizar retos, poner una serie de retos sobre la mesa, identificar cuáles son las soluciones innovadoras que tenemos, identificar los agentes y definir las acciones. Bueno, los criterios que se pusieron en marcha es, como ha comentado antes García Reche, se puso sobre la mesa el tener soluciones que no estén a nivel con grados de madurez muy bajo. Estamos hablando de TRLs altos, porque si tenemos un buen desarrollo, pero está a nivel todavía de un TRL muy bajo a nivel de laboratorio, pues evidentemente en 2 o 3 años o en 4 años no se va a implementar. Entonces, esa es una de las principales dificultades que tenemos, que hay muchas investigaciones que están a TRLs bajos. De hecho, aquí en la UGI, ahora les comento un poco el procedimiento que seguimos e intentamos seleccionarlo. Después, bueno, están los TRLs que siempre, bueno, el concepto de TRL es eso, es el grado de madurez, que para los que no estén tan familiarizados con esta nomenclatura. Entonces, es una escala hasta 9, pues un TRL 5 sería ya aquellos ya que vamos a planta piloto, que estamos con demostradores, sería un poco a partir de ahí donde tendríamos tecnologías que serían interesantes para tenerlas a corto plazo. Después, en las soluciones hay algunas que no tenían un TRL tan alto, pero bueno, lo preferible, lo que se buscará de alguna forma después en los proyectos del AVI será esto, tener sistemas que puedan ya transferirse a las empresas, y para ello necesitamos un TRL relativamente alto. Bueno, los resultados no os los voy a detallar,
los tenéis ahí en la página web del ABI, y ahí tenéis, pues bueno, para cada uno de los retos se describe ese reto, se buscan las soluciones, con toda esa búsqueda que hemos realizado, cada uno en sus centros o en su entorno o en los sectores donde trabajaba, pues se ha puesto en común y al final se hizo unos retos comunes para integrarlos concretamente en 4 retos, ¿vale? Hicimos 3 reuniones, más o menos con un espacio de un mes, primero con una metodología que ya tiene el ABI en otros comités que se han desarrollado, como en economía circular o en movilidad sostenible, donde se concretaban los retos, se identificaban y después ya las capacidades con ese criterio, con intentar tener TRL altos y después ya determinar el impacto en la última reunión, para ya llegar a un consenso entre todos. Lo que yo hice aquí en la UGI fue a través del vicerrector de Investigación y Transferencia, en ese momento Jesús Lancis. Ahora se ha separado con el nuevo equipo rectoral, bueno, ha separado transferencia en investigación, pero en ese momento se trató con Jesús y también con David. Bueno, David, enhorabuena por ser vicerrector. Y se hizo consulta a los grupos de investigación, se hizo un listado de las líneas de investigación y los desarrollos que había en temas de descarbonización. Se han priorizado las tecnologías, hicimos una tabla para priorizarlas por valores de TRL. El TRL lo asignó cada investigador que había contestado que tenía desarrollos, se le sugirió que se autoasignase un TRL. No se ha revisado por parte de nadie, simplemente si alguien decía, pues mi TRL es 5, pues en principio se ha asignado este y ya está. Bueno, era un documento interno, ¿vale? Y después lo que hicimos fue trasladar esas propuestas al comité. Al final, después de todas las reuniones, dio cómo han quedado los retos que han quedado con esa prioridad. El hecho de que se han priorizado en esas 4 escalas, de 1 a 4, pero creo que después, cuando se va a pedir una ayuda al ABI, no sé si ya no está Andrés, pero creo que da igual que estés en el 4 que en el 1. No se obtiene más puntuación por un proyecto que esté en el 4 que por un proyecto que esté en el 1. Es una priorización de acuerdo con las necesidades que se han visto en el contexto. Pero no quiere decir que un proyecto que esté en el 4 va a tener menor puntuación que uno que esté en el reto 1. Eso entiendo. No soy yo quien puntúa, pero vamos, es una priorización para ver cuáles son los retos. Lo primero es, como tenemos un bajo nivel de autogeneración de energía, pues sustitución de combustibles fósiles en la producción y uso de energía, al final el consenso fue llegar a este como el reto 1. El reto 2, que podía estar el 1 también, es la mejora de la eficiencia energética, o sea, bajar consumos, que yo creo que es una clave. Bajar consumos, aumentando eficiencia energética, es clave. Vayamos a la tecnología que finalmente vayamos, pero aumentar eficiencias energéticas y rendimientos, desde mi punto de vista, es clave. El reto 3 es mejora de almacenamiento, o sea, mejoras en lo que todo es almacenamiento y gestión de energía. Y el reto 4, que al final eran 2, pero se integraron en 1, porque eran todos los temas de economía circular, materias primas alternativas y luego la captura de emisiones de CO2. La captura al final se introdujo en este reto, porque la captura también puede llevar asociado el que después pues haya un uso posterior de ese CO2 y por tanto se incluyó dentro del reto 4. Bueno, cada uno de estos retos, ahí os pongo soluciones. De las soluciones que vosotros propusisteis, pues después intentan integrar en epígrafes más generales, obviamente. Porque hay cosas muy concretas que después intentan, que hayan recopilado. La solución innovadora 1 pues sería la que se ha puesto allí como 1, tecnologías de electrificación. Pues ir electrificando, sustitución de combustibles sólidos por soluciones eléctricas. Porque la electrificación, ahora no, en este momento, sustituir un combustible sólido en algunos procesos por electricidad puede incluso aumentar el CO2, pero a medio plazo, como sí que estamos diciendo que el sector eléctrico tiene una hoja de ruta más clara para descarbonizarse, tendríamos ahí, aunque sea consumo de red, en principio supondría o debe suponer a medio plazo, ahí sí que estoy seguro, una descarbonización. Y luego si además podemos autogenerar mejor. La solución 2 es el generación y uso de hidrógeno verde. Una cosa que sí que creo que ha quedado en este comité, en la que yo personalmente insistí, que el hidrógeno no es la solución para todo, como a veces aparece en prensa o aparece en determinados medios. El hidrógeno es una solución, es una de las soluciones, pero no es la solución.
Entonces aquí veis, aparece dentro de estas, dentro del reto 1, bueno, se ha puesto generación y uso y después almacenamiento está en otro reto. Bueno, ya sabéis que a veces las fronteras pues tampoco son, pueden ser difusas, pero vamos, se intentaba lo que es generación y uso de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es aquel que se genera por electrólisis del agua, donde la fuente de energía es una energía renovable, que no lleva un CO2, una emisión de CO2 asociada. Pues bueno, esa es una de las soluciones de las que aparece, pero que no aparece ni como un reto, sino que aparece dentro de unas de las soluciones para los retos. Otra solución sería pues, el tema de energía, obviamente las energías renovables. Se puso sistema energético y no eléctrico, que también fue una discusión ahí, porque tenemos renovables para eléctrico, pero también tenemos renovables para térmico, menos maduras, pero no se ha excluido, porque sí que tenemos soluciones no solo para el sistema eléctrico, aunque son las prioritarias. Y después, bueno, pues todo el tema de generación distribuida, aumento de la eficiencia por unidad de superficie, el tema de fotovoltaica y eólica. En el reto 2, de mejora de la eficiencia energética, pues en cuanto a procesos industriales, una de las soluciones es el rediseño de procesos y equipos para un mayor ahorro energético, para aumentar la eficiencia, para reducir consumos a través de una modificación. Este aparece como una de las opciones prioritarias porque ya bajaríamos consumos con ese rediseño o con equipos más modernos o que incorporen ya nuevas tecnologías. La solución 2 hacía mención a la climatización y aislamiento térmico en sectores difusos. Hemos visto antes que en el sector servicios es el 30% del consumo eléctrico, el 35% creo que aproximadamente, pues entonces es una solución también importante porque tenemos ahí grandes consumos. Y luego la introducción de sistemas de gestión y control de datos. En muchas empresas, por lo menos las que yo conozco y conozco bastantes, sí que en los últimos años se ha avanzado mucho en sistemas de gestión medioambiental, sin embargo mucho menos en sistemas de gestión de energía. Ahora con el precio de la energía, el precio desde luego ayuda. El precio de la energía y el precio del CO2 son factores, son catalizadores para mejorar la gestión. Pero no hay una gestión en muchas empresas, gestión individual de equipos, pero no hay una gestión global, no hay unos mapas térmicos, por ejemplo, que nosotros sí que estamos realizando en algunas empresas y todo esto integrarlo dentro de un sistema de gestión. Bueno, ahí había unos cuantos grupos de investigación que aportaban soluciones en ese sentido, que creo que son, que por eso se incluyeron aquí como solución. En el reto 3 estaba la mejora de almacenamiento y gestión de energías. Aquí al final se seleccionaron o se agruparon, porque algunas son agrupaciones, para no tener un listado tan grande. Pues todo lo que es el transporte y almacenamiento de hidrógeno. Hemos visto antes que teníamos en el reto anterior generación y uso, y aquí tendríamos transporte y almacenamiento. Ya os digo que a veces alguna puede estar en 2 retos. Todas las tecnologías de almacenamiento, el sistema de baterías, supercondensadores, hibridación de tecnologías, en fin, lo que tenéis allí, que se agruparon también en todas esas tecnologías de almacenamiento de energía. Y luego lo que son gestión energética de infraestructuras, tanto en comunidades energéticas, vehículos y vehículos eléctricos. De forma que estas 3 soluciones integrarían todo lo que es mejora y alguna, pues si tenéis otra solución, pues aproximarla a una de estas, pero que entraría dentro de este reto. Creo que aquí hay grupos muy potentes que están trabajando en estas líneas. Y el reto 4, donde, ya os digo, en principio creo que eran 2, al menos 2, y después se agruparon en uno, era el fomento de materias primas alternativas y de la economía circular para la reducción y captura de emisiones de CO2. Bueno, como tenemos tantos sectores minerales, una de las primeras soluciones que se propuso fue la de utilizar materias primas descarbonatadas, porque aparte de las emisiones de CO2 que tenemos por uso de combustibles sólidos que tengan carbono, el carbono se oxida para darnos CO2, tenemos también uso de carbonatos, sector cerámico, sector de fabricación de cal o sector de cemento, en donde tendríamos principalmente en un sector de fritas o de vidrios, donde usamos carbonatos que por descomposición térmica a alta temperatura, este carbonato da lugar a emisiones de CO2 que también se deben verificar. Pues bueno, si se usan materias primas y ya descarbonatadas, bien
materias primas originales o bien materias primas secundarias a partir de residuos y aplicando economía circular, pues evidentemente reducimos las emisiones de CO2. Todo el tema de valorización de residuos, pueden ser residuos ya que, por ejemplo, residuos de vidrio que ya se han fundido, que tienen una energía imbuida en su fabricación anterior, o como biopolímeros. Se han puesto también generación y uso de combustibles neutros en carbono. Aquí tendríamos puesto lo que son temas de biomasa, temas de biogás o biometano, que se han desarrollado poco. La biomasa más, ¿no? Ahora con los pellets a nivel doméstico, ¿no? En algunas industrias, el biogás y biometano sí que ahí tenemos mucho camino por recorrer. Y yo creo que ahí también puede haber soluciones. Todos son esos combustibles que emiten CO2, pero como han captado un carbón, lo hacemos a partir de cultivos y ese carbono ya estaba en el ciclo del carbono, en esto se les llama CO2 neutro, porque sí que es una emisión, pero es neutra, porque no introducimos más carbono en el ciclo del carbono. ¿Vale? Dentro de ahí pues está también la solución 4, cultivos energéticos sostenibles, tanto para producción de combustibles y después, por una serie de inputs, se introdujeron también los productos químicos. O sea, productos químicos que en vez de fabricarse a partir de carbono, por ejemplo, pues de productos de petróleo, de materias primas petrolíferas, pues producirlo a partir de cultivos energéticos. Y por último, todos los sistemas de captura y almacenamiento de CO2 con todas las tecnologías, absorción, adsorción o separación criogénica, en fin, las diferentes tecnologías que se recopilaron, todo esto se ha incluido en esta solución. Y bueno, eso es lo que os quería contar. Os he contado lo del comité, os lo podéis leer con más detalle porque no os contó todas las fichas, porque ahí en las fichas hay una explicación mayor de los impactos. Pero bueno, más o menos los retos sí son esos 4, que creo que, al menos con toda la información que recibimos en el comité, agrupan todas las opciones o innovaciones que llegaron. También os recomiendo, y era voluntad del comité repetidamente y concretamente por el profesor García Reche, el siempre insistir en soluciones, priorizar los proyectos con TRL altos, que incorporen empresas o asociación entre empresas y centros de investigación y universidades. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Eliseo. Nos ha quedado... Si hay alguna pregunta ahora o después sí, al final. Luego al final. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que después de poner en valor por parte de Eliseo los retos, vamos a continuar. Muchas gracias. Creo que ha sido una presentación muy objetiva y muy clara.